Quizás sencillamente empiezo. Y empiezo con una pregunta. Ya podemos empezar a ver las cosas. Cuando piensan en el libro de Apocalipsis, ¿en qué piensan? Eh, Sin miedo. Todos vamos a equivocar. En el futuro, Normalmente en el fin. En el futuro, en el fin, En la venida de Dios, en la que se van a cumplir las profecías en su totalidad. sí, como se podría usar la palabra plenitud para muchas cosas, Ujú. ¿no? Todas las profecías se cumplen su plenitud, se puede decir, el tiempo llega a su plenitud, nuestra misión llega a su plenitud. Ah, sí, entonces, estas son las cosas normales en que pensamos. Perdón, pero debemos reconocer igual que este no ha sido siempre la única manera de interpretar el libro de Apocalipsis. Sin duda en nuestros círculos este es lo más común. Pero aún entre cristianos conservadores también hay los que no tanto ven este, este libro como profecías del futuro, como nuestro futuro, sino de nuestro pasado, cosas que iban a pasar en el primer siglo, no es como o segundo siglo, dependiendo del punto de vista, yo lo explico ahorita, como el futuro del punto de vista del escritor, pero nuestro pasado. Y este ha sido un debate muy grande entre varias escuelas de la teología, se puede decir. Como digo, y no radicalmente diferente. Nosotros, otros cristianos protestantes conservadores. Como digo, en México domina una línea de pensamiento en nuestra área que se llama el dispensacionalismo. Este es donde va a estar muy fuerte que todo eso es el futuro, no solo eso, casi todas las líneas del tiempo que jamás vemos es el tiempo de la iglesia, luego el rapto, luego la tribulación, luego la venida de Cristo, luego, uh, luego el milenio y ya el juicio final y el estado eterno. Pero hay otras maneras de ver estas cosas también. Y una de las cosas complicadas es que muchas veces intentamos entender el libro de Apocalipsis o intentamos encajar el libro de Apocalipsis en la teología que ya tenemos nosotros, en las esquemas que ya tenemos nosotros. Y de alguna manera, no quiero decir que este es completamente sin sentido, porque realmente es un libro un poco confuso. Es un libro, sin usar otras palabras, un poco raro. En ciertos casos se puede decir que es un libro un poco fumado, con las diferentes visiones y imágenes que da y todo eso. Uh, no, entonces no es gran misterio uh, que, que tendemos a hacer eso, porque siempre tenemos la tendencia a entender o intentar hacer caber lo complicado dentro de las cosas que ya conocemos nosotros. Pero siempre también debemos hacernos la pregunta, ¿este realmente es lo que estoy intentando decir? De veras, como yo voy a presentar el libro, ni voy a tomar la postura ni de uno ni el otro. Ni necesariamente que todas las, pues, en alguna manera, porque como digo, ha sido esas dos escuelas. Esas cosas vinieron del pasado, muchas de esas profecías ya se cumplieron en el pasado, o son cosas que se han de cumplir. Obviamente hay ciertas cosas como el regreso de Cristo, el milenio, casi todas esas cosas que todos afirman, pues va a ser el futuro. Pero muchos dirían, pues la gran mayoría de los demás cumplió en el pasado. Y yo voy a proponer un tipo de interpretación un poco distinto a eso, sin negar las dos cosas. Como mi método de interpretación en muchos lugares quiere hacer la pregunta, pues, ¿los dos pueden hablar la verdad al mismo tiempo? Y lo que creo yo muchas veces es que, y ahorita mientras que vamos explicando el trasfondo, uh,
vamos a ver que Apocalipsis se ocupa mucho más con hablar de cómo es el mundo y las consecuencias e implicaciones que este tiene o que tendrán en el futuro, más que sencillamente lanzar una, para falta de otra palabra, una profecía, una predicción o algunas predicciones acerca del futuro. Está hablando cómo es nuestro mundo y por qué nuestro mundo es así y Cristo es así cuando mientras Él vaya llegando, estas cosas tienen que pasar. Podemos ver ejemplos de eso en el pasado, seguramente podemos ver ejemplos de eso en el futuro. Algunas cosas que debemos evitar. Si en algún tiempo tienen la oportunidad de leer esta lectura que tengo en la primera sección de Martínez, esta lectura no es de un comentario de Apocalipsis ni nada, de veras es de un libro de hermenéutica, que quiere decir cómo debemos interpretar la Biblia, y es su sección sobre Apocalipsis. Y algo que debemos tener cuidado, algo que debemos evitar es lo que se llama una interpretación de periodismo, de periodista. Que quiere decir, muchas veces vemos nuestro contexto e intentamos poner eso en nuestra Biblia. Este está hablando de eso. En nuestro mundo es esta cosa en la Biblia. Y nos encanta ir en esta dirección. Sin embargo, muchas veces niega el propósito de la Biblia. La Biblia no se espera entenderse por nuestro contexto, sino completamente el opuesto, ¿no? La Biblia está ahí para ayudar a nosotros a interpretar nuestro mundo, nuestro contexto, nuestro ambiente en que vivimos nosotros. Entonces, no debemos ir sacando los títulos de los periódicos y todo eso. Este está cumpliendo eso, este va para acá. Pues quizás son ejemplos de estas cosas. Pero sencillamente puedo señalar de todos esos tipos de interpretación que han sido equivocados, ¿no? Cristo viene hoy, no, luego hoy, no pasa tampoco, luego hoy. O esta guerra significa eso, pero luego hay otra guerra, ¿no? Llevamos más que un siglo desde pelear la guerra para terminar con las guerras, ¿verdad? Según la última guerra, se terminó en 1917, finalizando la Primera Guerra Mundial. ¿Y cuántas guerras tenemos desde aquel entonces? Pero en su época, en su tiempo, todos estaban convencidos, estos son los tiempos de Apocalipsis. No, esto es. Y puede señalar a guerras antes de eso, puede señalar a guerras después de eso, pero sí voy a decir eso para rescatar esa idea un poco. Me frustra a veces que todas esas personas predicen estas cosas y siempre están equivocados. Pero tengo que confesar que es posible que alguien tiene razón una vez, pero solo una vez, ¿no? Y realmente mientras que vaya presentando el libro, espero que ganemos la idea. La idea no es necesariamente ver dónde encaja las noticias de hoy día en el libro de Apocalipsis, sino cómo debemos percibir y cómo debemos interpretar nuestro mundo por el lente a través de los que nos enseña Apocalipsis acerca de nuestro mundo, acerca de nuestro contexto. Sí, entonces con esto en la mente, quizá vamos al texto. Vamos a leer los pocos versículos que vamos a ver hoy, aún antes de hablar de cosas como historia, trasfondo, todo eso, porque mucho tiene que ver con estos primeros versículos. Un segundo, déjame, mi tipo de letra es gigante. Lo quiero hacer más pequeño. Entonces, estamos en Apocalipsis, capítulo 1, y sencillamente vamos a ver los primeros
8 versículos. Hay dos personas que me echan la mano, uno con los primeros 4 versículos y alguien con los segundos 4 versículos. Si quieren, empiezo. Sí, está bien. Ok. Dice revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hasta el 4. Juan a las 7 iglesias que está en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que vienen con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Sí, muy bien. ¿No? Y este realmente nos presenta varias cosas del trasfondo de este libro. Cuando hablo del trasfondo, quiero decir como los antecedentes. ¿Quién lo escribió? ¿A quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Dónde lo escribió? ¿Qué estaba? Y como digo, muchas de esas cosas se mencionan acá, pero no necesariamente es tan claro como nosotros pensamos. Pues primero es el título del libro, ¿no? Apocalipsis. Si no lo sabían, es la primera palabra del libro. Apocalipsis es la palabra griega para revelación, ¿no? Entonces, cuando dice la revelación de Jesucristo, Apocalipsis, Jesucristo. Entonces, es una revelación. Pero, ¿qué es una revelación? Y cuando dice la revelación de Jesucristo, este tiene dos maneras, pues, más que dos, pero principalmente dos maneras de interpretarse. ¿Es una revelación que da Jesús o una revelación de Jesús? Pero que proviene, mejor decir, que proviene de Jesús. Y sencillamente con estas palabras puede ser cualquier. La revelación de Jesucristo. ¿Jesucristo es el revelador o Jesucristo es la cosa revelada? Y probablemente es un poco de ambos. Probablemente es Jesucristo revelando a sí mismo. No, varias veces es, no siempre, pero varias veces es Jesucristo quien está hablando en este libro, ¿verdad? Pero ustedes lo notaron en el principio, eh, el chiste del libro es el regreso de Cristo. Es el momento en que todos lo va a ver. Y dice eso varias veces en estos versículos acá. De veras es interesante que en esos mismos versículos da como pistas a ambos estas respuestas. Primero que Jesucristo es el que va revelando las cosas, como él es la persona que va revelando. Vemos el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿No? Aquí hay Jesucristo dando testimonio. Jesús era un testigo. Juan es un testigo de Jesucristo, quien es testigo de Dios. ¿No? Pero igual en el versículo 8 dice, yo soy el alfa y omega, principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir. Y confiesa que Jesucristo no solo es el revelador, pero también en algún punto se va a revelar.
va a ser esta persona, ¿no? Ah, otra pregunta, sencillamente para que aprendamos que las cosas a veces no son tan claras como pensamos. ¿Quién escribió este libro? ¿Qué dice acá? Juan, Juan, en el Juan, versículo 1, Sí, final del versículo Juan. 1. Sí, sí, tienes razón, es justo antes del 2. ¿No? Y lo repite otra vez en el versículo 4, ¿no? Ya la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan a las 7 iglesias. ¿Cuál Juan? ¿No? En esos Juan. tiempos Juan era un nombre muy común e igual sigue siendo un nombre muy común, ¿no? Si vamos a hacer sencillamente una lista de la gente en Aguascalientes con el nombre Juan, ¿cuántas personas habría? Más de la mitad, la Por lo verdad. menos un buen parte, ¿no? Y si se incluye las Juanas, híjole, No se diga las Marías. ni se diga. Obviamente es masculino, es Juan acá, pero muchas veces hemos crecido con la idea que se escribió por el apóstol Juan, Ujú. ¿no? Y como digo, ese no necesariamente es erróneo. Vamos a ver algunas evidencias a favor y contra. Si quieren indagarse un poco más en eso, las lecturas del trasfondo hablan un poco más de eso. Y creo que casi todos ellos toman el lado que era Juan el apóstol quien escribió estas cosas. Ah, pero nunca, la carta nunca dice que era Juan el apóstol. Nuestras evidencias de eso es, tenemos un padre de la iglesia del siglo II que lo menciona así, y luego otro del siglo IV que lo dice. Entonces, aparte de esa primera referencia, que no era tan cerca de veras al contexto de Juan, mucho de nuestra evidencia sólida viene 300 años después. Mejor, perdón, 250 años después. Que de nuestra perspectiva se ve cercana, ¿no? En el año 300 Tapsi estaba diciendo eso, es temprano, pero no confiamos cuando alguien sencillamente dice algo de lo que pasó en el siglo XIX, ahorita estando en el siglo XXI, ¿no? Como hay algo de diferencia acá. Entonces, hay algo de evidencia externa para que sea Juan el apóstol, el escritor de esta carta. Pero también hay evidencia externa que dice, hay algunos otros padres de la iglesia que dice no era Juan el apóstol. Dice que no fuera posible, los lugares, las fechas no se coincidan, um, todo eso. Y un parte de eso tiene que ver con las fechas de que se escribió, um, y todo eso. Vamos a meternos en esto ahorita. Perdón, como digo, hoy va a ser mucho trasfondo. Y intentando explicar un poco estas cosas. Pero igual vamos a ver esos primeros 8 versículos porque se encajan, son ligados y hablan de mucho de lo mismo. Sí, hay evidencia externa que dice que no era Juan, y en cuanto a externa quiere decir como fuera de la Biblia. Y hay evidencia interna, aunque no sea muy fuerte, hay evidencia interna que no fuera Juan el apóstol. Uh, Principalmente, como digo, no es muy fuerte, pero en varios lugares en este libro menciona los 12 apóstoles como reinando, como jueces. Y el autor siempre habla de ellos como personas ajenas, como nunca incluye a sí mismo. En otros lugares en el libro, sí, pues da la idea que él está ahí dando testimonio a estas cosas, pero no se habla de sí mismo en tercera persona, ¿no? Dice como que un ángel me acercó, pero no dice como y yo estaba reinando junto con los otros apóstoles, algo así.
¿Esta evidencia es definitiva que no era Juan? No, no es definitiva. Podría ser que Juan está hablando en tercera persona, ¿sabe? Uh, Como digo, los otros autores que puso sus comentarios ahí, sencillamente porque así es nuestra literatura en español, casi todos ellos van a decir que es Juan el apóstol. Probablemente yo me inclino para una persona aparte de Juan el apóstol, sencillamente otro Juan conocido. Tengo que confesar que era Juan, dice Juan. No hay razón de dudar que es un Juan. Uh, pero realmente también, cuando leen el comentario de González, probablemente él era lo más astuto cuando dijo, realmente impacta nuestra interpretación del libro muy poco, o casi nada. ¿No? Si fuera Juan, o si Juan el apóstol, o Juan el presbítero, o Juan el vidente, lo llaman Sierra, otro Juan acá, no, realmente no nos impacta mucho. Era un Juan. Y es interesante notar, algunas, aunque es un argumento de silencio, algunos dicen que esta es evidencia que no fuera Juan el apóstol, es que el autor nunca reclama su apostolado, ni su cercanía con Jesús, nunca llame atención a estas cosas. Entonces, pero obviamente esas cosas fueron reveladas a Juan y Juan está dándolos a ellos. Ahorita, ¿cuándo fue escrito esta carta? Como digo, tampoco, nunca dice ese libro cuándo fue escrito. Y las fechas que propongan los eruditos, la gente, están muy variadas. Desde el año 60 y tache, o casi 70, hasta el año 150, 170. Son muy variados. Para los que dicen que Juan el apóstol escribió esta carta, muchos están de acuerdo que sería como el año 94, 95. Sí, sencillamente porque este es en los otros escritos de los padres que había mencionado, eran estos años que Juan estaba exiliado a Patmos, según los padres de la iglesia. Uh, y en el versículo 9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio. Vamos a hablar más de lo que significa eso en la semana que entra, pero así concuerdan las cosas que si fuera Juan el apóstol, quizá muy probable que estaría como alrededor del año 95, 94, 95, 96, por ahí. Otra cosa es que, pues, sencillamente para mencionar los límites, hay otras personas citando el libro, 180, 190, creo, o hablando de la carta. Por lo tanto, no se pudo escribir después de eso. También el libro se escribió después de, de la supuesta muerte o de la muerte de Nerón, el emperador. Y vamos a ver en uno de los pasajes, este se hace bien, bien claro. Que está haciendo referencia a Nerón y a una leyenda que hubo sobre Nerón que solo desarrolló después de su muerte. Entonces, tiene que haberse escrito después de Nerón. Sí. También, ¿qué género es este libro? Y de veras puedo decir eso, esa es una pregunta bien confusa, porque cuando hablamos de géneros en la Biblia, hablamos de cosas como la literatura apocalíptica. Vamos a hablar de qué significa eso ahorita. Hablamos de profecías, hablamos de epístolas o cartas, hablamos de todas estas diferentes cosas. Y siempre hay la pregunta, pues, ¿qué es Juan? Pero no qué es Juan, ¿qué es Apocalipsis? ¿No? Porque realmente el libro no se encaja
bien en ninguno de estos géneros. El autor mueve con libertad dentro y fuera de estos géneros. Obviamente todo el libro en algún sentido es apocalíptico, se llama Apocalipsis. Pero dentro de eso hay algunas epístolas o cartas a las iglesias. Pero dentro de esas cartas hay profecías. Y a veces en estas mismas profecías hace referencias a ideas apocalípticas. Otra vez, ¿ves cómo sencillamente es todo enredado ahí? Y se mueve desde poesía a prosa apocalíptica, a doxología, a epístola, otra vez, a dando, sí, y se mueve por aquí, por allá. No parece, el autor parece no estar restringido por, por un solo género. Ahorita hablamos de qué significan estos géneros. Pues, ¿ustedes saben qué es la literatura apocalíptica? ¿Pueden pensar en otros ejemplos de la literatura apocalíptica? Daniel, por ejemplo. Daniel, partes de Daniel podría ser apocalíptico, sí. En cuanto al Antiguo Testamento, otro ejemplo que podría considerarse apocalíptica son ciertas partes de Ezequiel y ciertas partes de Zacarías. Sí. Fuera de la Biblia, en el tiempo entre los testamentos, en el tiempo intertestamentario, había un género de literatura judía, pero también no exclusivamente judía. Hay algunas similitudes con algunos escritos entre los zoroastros. También, ese era como la religión indígena de Irán, de Persa, de algunos de esos lugares. Que tiene sentido porque muchos judíos habitaban estos lugares en este área, ¿no? Pensamos en el regreso del exilio, pero tenemos que, no todos regresaron, ¿no? Muchos se quedaron ahí en estas partes. Y quizás estaban influidos por esos tipos de literatura, quién sabe. Y como digo, la literatura apocalíptica, lo que es en su base, y va a parecer ridículo que digo eso, es que es una revelación. Eso quiere decir la palabra, ¿no? Una revelación. Pero es un poco más especial por eso. Es la revelación dado por una persona usando figuras espirituales. En la gran mayoría de los casos son ángeles. No siempre, pero en la gran mayoría de los casos son ángeles. Uh, en, en muchos de esos hay un grupo de ángeles que se llaman los videntes, the watchers en inglés, los vigilantes. Y este es, sí, otro, perdón, Ismael, ojalá no va a perderse la cabeza ahorita, pero otro ejemplo clásico y quizá más clásico de literatura apocalíptica es el libro de Enoch. No, es, lo pueden leer en algún momento y van a ganar una idea de qué significa la literatura apocalíptica. Como digo, no todo Daniel cuenta como apocalíptica, porque hay otras partes que no tienen eso, ¿no? Como las historias en la primera parte del libro, como los capítulos 1 a 6 no son apocalípticos. 7 hasta el final del libro es un poco más apocalíptico. Las visiones nocturnas de Zacarías es más apocalíptico. Ciertas partes de Ezequiel, como dice, apocalíptico. Pero todos estos serían probablemente lo que se llama como proto-apocalíptico, como antes de que el género realmente desarrolló completamente. Pero también hay que confesar que aunque el libro de Apocalipsis es apocalíptico de este sentido, tiene partes que no es apocalíptico y también es muy distinto que los otros libros apocalípticos. No es sencillamente apocalíptico, para nada. El primer ejemplo sencillamente es un libro cristiano. Los otros ejemplos que hemos
dado hasta ahorita son ejemplos de escritos judíos. Y es bien obvio por cómo se escribió la carta o cómo se escribió el libro de Apocalipsis, que ese libro se escribió después de que la ruptura entre la iglesia y el judaísmo había consolidado algo, como estaba distinguiéndose más, y vamos a ver eso en algunos pasajes. Y este es firmemente cristiano. Entonces, el autor estaba pensando, vamos a hacer un libro apocalíptico, pero a mi manera podría ser, ¿no? También, muchos de nosotros tenemos la idea que el libro de Apocalipsis era dictado a Juan y así lo escribió. Ciertas partes sí, ciertas partes no. ¿No? Y hay que darnos cuenta de eso. No solo es Juan escribiendo cosas dictadas, hay cosas dictadas en la carta, pero también está escribiendo sobre cosas observadas. Y realmente no sabemos, y como digo, a veces necesitamos ser humildes cuando estamos leyendo la Biblia, porque realmente no sabemos exactamente lo que observó Juan. Lo que sabemos es cómo él decidió representar las cosas que había observado. Él, ¿no? Él decidió escribirlo de esta manera. No estoy diciendo que él vio cosas diferentes, que él había cambiado lo que había visto. No estoy diciendo eso para nada. Lo que estoy diciendo es que él vio algo y luego él decidió escribir, pues por mandato de Dios, ¿no? Decidió, entre comillas, escribir este libro sobre estas cosas que había percibido, escuchado, visto, todas estas cosas. Quizá el ejemplo que puedo poner es como cuando alguien está viajando o alguien está manejando su carro y se choque con alguien. Y viene el agente de seguro y hacen su reporte, ¿no? Y aún vamos a hablar que esta persona que el agente escribe todo, no inventa cosas, no miente absolutamente nada, pero debemos reconocer que hay una diferencia entre cómo pasaron las cosas y cómo es escrito. Sencillamente porque es imposible capturar la esencia de algo pasando con palabras. Sencillamente así funciona el lenguaje. El lenguaje es limitado en lo que puede compartir. Y el autor tiene que decidir, voy a usar esta figura y no voy a usar aquel o aquella, ¿no? Voy a usar este ejemplo y no voy a usar este otro. Y Juan estaba haciendo eso mientras escribía estas cosas. Entonces, ¿es apocalíptico este libro? Sí, en ciertas partes más que otras. ¿Es epístola? ¿Es una carta? En su raíz, sí, también. ¿No? En el versículo 4 dice eso, Juan a las 7 iglesias. ¿No? Hay una carta acá y debe interpretarse como carta. Toda esa parte tiene la estructura de una carta del primer o segundo siglo, el imperio greco-romano. Así organizaron sus cartas y este sigue este patrón. Entonces, tiene cartas. Ay, perdón, sí, tiene cartas. Tiene profecías. Y déjeme aclarar acá, hay una diferencia entre apocalíptica y profecía. Hay mucha literatura apocalíptica que intenta predecir el futuro. Pero ¿sabes qué? Hay mucha literatura apocalíptica que no intenta predecir el futuro, ¿no? Hay mucha literatura apocalíptica también que sencillamente está comentando, usando figuras espirituales sobre el mundo del autor. Por ejemplo, en el caso de José, ahí fue
¿Qué fue en ese caso? ¿Una profecía a corto plazo o cómo fue ahí? Cuando ¿Cuál, José? José de El Soñador. Ok. Pues primero, no necesariamente es apocalíptica. Este sí es profecía, sí predice el Profecía. futuro. Pero, por ejemplo, en Daniel, ¿no? Y quizá este no es el mejor ejemplo. Sí podría referirme a cosas afuera de la Biblia, pero voy a intentar referirme a cosas que estamos más familiarizados. Pero en Daniel, como él tiene la visión de las bestias, perdón, no las bestias, vamos a la visión de la estatua, ¿no? Y como los diferentes partes y los diferentes materiales de cuáles es hecha la estatua es una progresión de reinos, Ujú. ¿verdad? Pero uno de estos reinos no es un reino futuro. Por lo menos uno de esos reinos. Probablemente dos o tres de ellos no son reinos futuros. Son reinos actuales en su mundo. Y sí está diciendo como uno va a ir sobre otro, pero de todas formas, los reinos son actuales. Y está comentando sobre cosas que está pasando o en otro lugar. Famosamente cuando dice o cuando está visitado por el arcángel, ¿no? Y el arcángel le está comentando, hasta ahorita he sido estorbado de visitarte. Está hablando de algo que pasó. Está hablando de algo en el medio pasado, medio presente, ¿no? Y no necesariamente el futuro. Sí, luego menciona cosas del futuro, pero también está hablando del presente, está hablando del pasado. Y este se supone que Daniel se escribió en el siglo V. Hay muchos que piensan que Daniel se escribió el siglo V antes de Cristo. Hay muchos que piensan que escribió en el siglo II antes de Cristo. Este es importante también, solo lo voy a mencionar ahorita. El libro de Daniel nunca dice cuándo se escribió. Cuenta historias del siglo V antes de Cristo. Pero el libro de Daniel ni afirma ser escrito por Daniel. La única cosa que afirma son estas historias que pasaron en esos tiempos y que usa esta figura. Todo lo demás nosotros suponemos, quizá con razón, quizá no, pero son presuposiciones nuestros, de todas formas. Entonces, mucho de la literatura apocalíptica, también voy a decir eso, mucho y casi todo. Hay algunas excepciones. Casi toda la literatura apocalíptica era escrito a personas sufriendo persecución o en varios estados de estresados y estaba escrito para animar a la gente, para informar a ellos cómo deben percibir su mundo a pesar de esas persecuciones, a pesar de esas cosas que les estaba pasando. Como digo, un parte de eso incluye comunicar el futuro, pero hay mucho que la idea es comunicar en términos espirituales el presente. El libro de Apocalipsis contiene profecía. No se puede negar eso. No. Ve en el versículo 3. ¿No? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Sam, Sí, una pregunta. Bueno, Jeremías también pues, trae algo de Apocalipsis, ¿no? Trae lo que viene siendo muchas profecías. Simplemente en Jeremías capítulo 21 anuncia lo que viene siendo Jerusalén será destruida, y en el libro de Apocalipsis viene la nueva Jerusalén. sí, la razón por qué este no cuenta como literatura apocalíptica, porque como digo, hay una distinción. Apocalíptica no necesariamente quiere decir profecía.
Son dos ok. cosas distintas. Cuando hablamos, como en los artículos, en los libros que leen, cuando leen de la literatura apocalíptica, como digo, es que viene un ángel representando una visión y el ángel explique las cosas. Oh, Sí. ok, ok. Sencillamente predecir el futuro. Y nosotros, como digo, nosotros sí usamos la palabra así. Esta es buena observación. Quizá debía de haber dicho eso. Sí. Porque nosotros usamos la palabra apocalíptica como destrucción final del futuro, ¿verdad? Ujú. Así es. Pero esta definición de la palabra, nosotros lo sacamos por el libro de Apocalipsis. Esta definición o este entendimiento de la definición no necesariamente era ahí antes del Apocalipsis. Entonces, por esta razón, no podemos usar esa definición para explicar Apocalipsis o para explicar la literatura apocalíptica. No necesariamente es destructivo. Como digo, si en alguna vez con Ismael leen el libro de Enoch, hay mucha destrucción ahí, pero hay muchas cosas que no es destrucción también. Que sencillamente está hablando de cosas pasando. Y el ángel o el vidente siempre está ahí para explicar las cosas como están pasando. Y cuando Jacob, tuvo la visión de la escalera y que subían y bajaban ángeles. Pues la diferencia con eso es, esa era una visión de ángeles, no una visión explicado por un ángel. Okay. Sí, la literatura apocalíptica va a ser explicado, como digo, y muchas veces por un ángel, no siempre. A veces es otro ser humano que viene y lo explica. Pero 95%, no sé la estadística por verdad, pero yo sé que en general sí es un ángel que explica la revelación. Sí. Entonces, quizá luego también puedo colocar allí un artículo, creo que voy a hacer eso, en la parte de notas generales, coloco un artículo sobre la literatura apocalíptica también, para que no solo lo pueden ver y familiarizarse un poco de eso, pero da más ejemplos sí, del mundo. De escritos apocalípticos también, que como digo, no necesariamente es destrucción futuro, sí abarca eso. Por eso, como digo, es diferente apocalíptica y profecía. Ajá. Okay. Que es diferente que epístola, que es carta, ¿no? Pero como digo, ese libro tiene firmemente las tres cosas. Y el autor mueve de la una a la otra y pone uno dentro de la otra y la otra dentro de la una. Y el autor juega mucho con esos géneros. Y tenemos que darnos cuenta que realmente es una composición única, el libro de Apocalipsis, en cuanto a eso. Sí. Con esto en la mente, vamos a ir al versículo 4 y vamos a ver algunas cosas más del texto. Acá. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, y luego él va a nombrar cuáles son estos. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Obviamente va a hablar de cosas del pasado, del presente y del futuro. Así de plano, ¿no? De los 7 espíritus que están delante del trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Otra vez, ¿no? Otra vez, acá Jesucristo es el que da testimonio, ¿no? No solo es la cosa revelada, en ciertos lugares sí va a ser la cosa revelada. Cuando Cristo viene por última vez, obviamente es la cosa revelada, Jesucristo. Pero acá Cristo no es lo revelado, sino el revelador. Es el que da testimonio, ¿no? Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Aquí también nos da una pista que este carta o este libro va a hablar de dificultades, de problemas, de tribulaciones. ¿No? En varios otros lugares refiere a Jesús como el primogénito de la resurrección. ¿No?
pero hay un tipo de presombra acá cuando él menciona a él como el primogénito de los muertos. Acá. El primero de morir, ese tipo de muerte que luego muchos lo van a sufrir. Sí. Pero también, a pesar de esa muerte, llama a él el soberano de los reyes de la tierra. Este nos habla también claramente, como digo, toda esa es introducción del libro. Este libro va a hablar mucho sobre la política del mundo actual. Sí va a hablar de otras cosas también. No es estrictamente un discurso político, para nada. Pero este sí es una parte importante. Establecer a Jesús como el soberano. Él va a ir comprobando a lo largo de este libro que Jesús es más allá que cualquier rey, que cualquier sistema mundano. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y otra vez habla de nuestra condición con Jesús. Nuestra identificación con Jesús va a ser primordial en esta carta. Jesús era el primero en morir, pero también era soberano. Pero también nosotros, como sufrimos, como Él sufrió, vamos a ser reyes, vamos a ser sacerdotes, igual como es Él. Para Dios, Dios su Padre. Es interesante que llama su Padre Dios acá. En varios otros lugares es bien obvio que Jesús es Dios. A Él sea gloria e imperio. Otra vez, esta palabra imperio es una palabra política, especialmente para los que están viviendo en el imperio romano, ¿no? Y acá está diciendo, pues el imperio no pertenece a César. El imperio no es la creación de este ejército y estos soldados. Porque realmente el imperio pertenece a Dios. Y la idea para Roma, desde la fundación del imperio bajo Augusto César, era ser un imperio eterno. Pero como digo, Juan explícitamente está diciendo acá que Roma no es el imperio eterno. El reino de Dios es el imperio eterno. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Entonces son palabras mezcladas, palabras interesantes acá. Obviamente este está haciendo referencia a Daniel 7 y la figura del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre en Daniel 7 es alguien que viene para juzgar bajo la autoridad del anciano de días. Aquí acabo de mencionar al Padre como su Dios, como alguien arriba de él. Pero hace Jesús, como digo, como este Hijo del Hombre de Daniel 7. Y Una todo pregunta. ojo ve. Sí, Ok, ahí va, dice, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, sí. ¿quiénes son esos? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué opinan? Pues los judíos, ¿no? Que le crucificaron, ¿no? Esta es una interpretación común. Es una interpretación un poco, hoy día quizá lo llamaríamos un poco antisemita, Ujú. pero no completamente sin razón.
Vamos a ver eso luego en la carta. Pero como digo, luego en la carta vamos a ver que este libro se escribió desde un conflicto entre caminos cristianos y los judíos. Digo eso porque en el principio todos los cristianos se identificaban con los judíos. Quizá no se circuncidaban, quizá no guardaban todas las leyes de la comida y todo eso, pero se identificaban con los judíos. Pero hubo algún momento, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, solo vemos pistas de eso abriendo en el Nuevo Testamento, que abrió una ruptura más grande entre los cristianos y los judíos, y los cristianos, sean gentiles o sean judíos por etnia, fueron rechazados por los judíos étnicos no creyentes. Voy a decir algo que a lo mejor puede estar mal. Sí, Este, todos dice, decimos estas cosas. he aquí que Él viene en las nubes. Entiendo que es la segunda venida de Cristo. ¿Sí? ¿Es Sí, así? Dice, todo ojo le verá, todos los que estemos en ese momento vamos a ver. Y aquí dice, y los que le traspasaron, yo quiero entender, o es lo que percibo, es los que no han creído en él. ujú. O sea, tratando de traerlo a este momento, a este mundo, o sea, eh, ¿es así? ¿Podría ser Sí, así? sí. Ah, sí, como literalmente la palabra quiere decir como algo similar a como un segundo, tengo mi diccionario acá. Ah, como matar o picar, indagar, quizás sería la palabra. Pues, Entonces, Ismael dice, pues los judíos lo crucificaron. Otro lado podría decir literalmente quienes indagaron a Jesús, quienes picaron a Jesús. Esos fueron los romanos, Ujú. ¿verdad? Y como digo, hay un sabor político a esta carta. Igual, ¿no? Por algún otro lado, cuando lo leímos teológicamente, vemos como casi toda la humanidad, como estaba diciendo Sergio ahorita, casi como toda la humanidad estaba involucrada en este hecho, por su falta de creer. Nosotros por nuestras propias rebeliones, ¿no? Antes de conocer realmente quién era Cristo, ¿no? Nosotros sí o sí tenemos que identificarnos con los que mataron a Cristo. Si no, no hay salvación, ¿no? ¿Cuántas veces en la historia de la iglesia cristiana? Y por eso digo, pues esta interpretación de decir fueron los judíos es un poco antisemita, porque muchas veces nos encanta echar la culpa de, de la muerte de Cristo en los demás, sean romanos, sean judíos. Pero no nos gusta pensar, lo conocemos en nuestras mentes, pero cuando pensamos en la gente, no nos gustan o no nos ocurren esos versículos que dice, por nuestros pecados era matado, ¿no? Por nuestros pecados, por causa de nuestros pecados murió, como nosotros tuvimos algo de agencia ahí también. Obviamente las cosas cambian un poco creyendo en él, pero sí, es importante que llame la atención aquí a los incrédulos, sea quien sea, o los enemigos de Dios, ¿no? Porque realmente la segunda venida de Cristo muchas veces o pensamos en este evento como por fin todo va a estar bien, ¿verdad?
Cristo va a establecer su justicia. Pero miren las palabras que decide usar acá. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Pero luego dice a los que le traspasaron y a todos los linajes de la tierra harán lamentación. ¿No? Perdón, estaba poniendo la atención en eso precisamente, o sea, como una palabra cambia las cosas, ¿no? O sea, el y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones. Creo que eso también nos incluye a nosotros, los cristianos, y a, bueno, los creyentes y no creyentes, A porque todos. todos hacen lamentación, ¿verdad? Sí, creo que aquí, pues, sí y no. Déjame decir eso, porque en esos versículos Juan está empezando a pintar la cuadra que va a usar para toda la carta, ¿no? Y él va a empezar a explicar las cosas, pues realmente la carta de Apocalipsis, vamos a ver eso después, especialmente después de hay ciertas cosas dentro de las 7 cartas a las iglesias que vamos a ver, pero después de eso, realmente es la historia de las 2 ciudades, ¿no? De Babilonia y Jerusalén, ¿no? De los creyentes y todos los demás. Pero en alguna forma, como digo, en alguna forma, nosotros tenemos que identificarnos con los pecadores. En otras formas, podemos reconocer que somos algo diferente por la sangre de Cristo. Y a lo largo de este libro vamos a ir aprendiendo cómo distinguir como cuando somos parte de ese grupo y cuando no somos parte del grupo. Realmente, mucho de la idea de la carta es para que tú decides no ser parte de ese grupo, ¿no? Como ahorita este grupo involucra a todos y a lo largo del libro de Apocalipsis, Juan va a estar intentando animarte no ser parte de ese grupo. Parte de ese grupo que rechaza a Jesús. Porque si tú haces eso, ese va a ser el día de tu lamento. No. Entonces, en algún lado, sí es toda la humanidad. Pero a lo largo de la carta, Juan nos va a dar la posibilidad de no identificarnos con este grupo. Y nos va a dar la posibilidad de identificarnos con otro grupo. Pero esto significa que vamos a ser enemigos del otro grupo y vamos a sufrir. Cristo, recuerde, Cristo es el primogénito de los muertos. Y luego vamos a hablar de los mártires. Vamos a hablar de los perseguidos. Y Juan quiere que nos identifiquemos con ellos. Sí. Luego, el versículo 8. Quizá el versículo 8 es el versículo más prototípicamente profético de todo el libro. Como digo, muchas veces en la profecía en la Biblia sí predice el futuro, pero muchas veces no, igual, ¿no? Por ejemplo, lees el libro de Amós. Hay ciertas profecías acerca del futuro, pero hay otras cosas que sencillamente está explicando el presente. Y en todos estos dichos, sea acerca del futuro o acerca del presente, perdón, ¿qué es la frase? En muchos de los profetas menores, no solo de Amós, que se repita vez tras vez tras vez, así dice el Señor. Y esta es la clave que es una profecía, porque la profecía en su raíz es hablar por parte de Dios. Entonces, cuando yo escribo, así dice el Señor, yo estoy siendo un profeta. Perdón. Entonces, en grabar esas palabras, por Dios, Juan está practicando el oficio de profeta por excelencia. Así dice el Señor, para robar las palabras del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Y cuáles son esas palabras? Yo soy el alfa y la omega.
principio al fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Todas estas cosas quieren decir que el universo se trata de mí, de la perspectiva de Dios, ¿no? Y no del ser humano. ¿Cuántas veces nosotros estamos equivocados y pensamos que todo el mundo, todo el universo se trata de mí o se trata de nosotros? Y todas estas cosas. Aquí el Señor está afirmando, no, se trata de mí, de la perspectiva del Señor. Yo soy el alfa y la omega. Obviamente, creo que todos conocemos la primera y la última letra de abecedario griego, ¿no? Y lo que quiere decir por eso, esta es una figura es un modismo, una figura de hablar, una figura de dicción, que cuando mencionas el primero y el último, realmente no solo quieres decir el primero y el último, quieres decir todo entre también, ¿no? Yo soy el alfa y la omega, principio, fin, el que es, el que era y que ha de venir, el todopoderoso. Todas estas cosas está reclamando su unicidad y su deidad. Hay que recordar que la gran mayoría de la gente en los tiempos en que era escrita esta carta no eran monoteístas, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo en que realmente, digamos, como 80% del mundo, quizá un poco menos hoy día. No, muy cerca de eso. Quizá menos hoy día, quizás somos 70% del mundo, de todo el mundo, hoy día son monoteístas, ¿verdad? Si sumamos los judíos, los cristianos de todas las banderas, católicos, protestantes, ortodoxos, los musulmanes caben dentro de eso, ciertas otras religiones minoritarias también caben dentro de eso, son monoteístas. Pero para ellos en aquellos días, casi nadie era monoteísta. Muy pocos. Entonces era importante afirmar, este suena ridículo, pero era importante afirmar la deidad de Dios. Porque para muchos de ellos en aquellos días, un Dios sencillamente era un superhumano, ¿no? Era como un hermano, pero con ciertos poderes que vivía por mucho tiempo y tenían emociones como personas, tenían necesidades como una persona, pero acá está reclamando su eternidad, como el hecho que él es el eje de todo el universo, no solo todo el universo, pero todos los tiempos. Y esa palabra todopoderoso también, que muchas veces hace referencia a la creación en el judaísmo. Sí, esa palabra. Perdón, Sam. Ahí, justo eso, bueno, yo pienso que ya lo ibas a explicar, pero efectivamente quisiera yo saber si sí usa esa palabra de el Todopoderoso, porque pues sabemos que en nosotros está implícito, ¿no? En el cristianismo creemos que Jesucristo es Dios, pero igual, por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿no? Que no creen que Jesucristo es Dios, no cabría Exacto, creen en esta Dios con palabra. D minúscula. Los testigos de Jehová, los mormones igual. Dios Ujú, D minúscula. ujú. Sí, Y aquí en esta palabra, Dios, digo, perdón, el Todopoderoso, también la tienen ellos porque iba a decir el Todopoderoso, pues es Dios, Dios con D mayúscula, ¿no? Y lo que todo dicen poderoso con ellos toda es que mayúscula. ese versículo 8 se dicta por Dios Padre. Ujú, Ah, Como los testigos de Jehová, los mormones son un poco diferentes y depende de tu sabor de mormón. Pero los testigos de Jehová afirman un Dios con D mayúscula. Solo no afirman que Jesús es este. ujú. Ah,
No, Jesús sencillamente es inferior, es otra cosa. Sí, pero esa palabra en la historia de la iglesia y del judaísmo y de las escrituras, muchas veces, como digo, habla de su poder creativa en muchos lugares, ¿no? El que creó todo en ciertos lugares o da este sabor en ciertos otros pasajes. Entonces, lo que está diciendo es, él literalmente es la causa de todas las cosas. Entonces queda implícita por todo lo demás de ese versículo que no solo es la causa de todas las cosas, sino también es el propósito de todas las cosas también, porque no solo es el alfa, es la omega, no solo es el principio, es el fin, no solo es el que es y era, pero también es el que ha de venir. Y luego menciona la causa de todos, el todopoderoso, dejándonos pensar, pues, no solo todo es por él, pero todo es para él también. Y también dando esperanza a los primeros oyentes y los primeros lectores de esa carta, que no va a haber otro ni poder, ni imperio, ni emperador, ni sistema religioso que lo va a poder resistir. Porque él vino antes de esas cosas, va a estar después y es más poderoso que ellos. Sí. Entonces, preguntas sobre esos versículos, sobre la introducción de la carta y todas estas cosas. Como digo, tengo más material también que pueden consultar en su tiempo, pero otras preguntas, dudas, yo sé que no vimos mucho texto hoy, pero también es importante explicar estas cosas para que luego cuando vemos lo demás de los pasajes podemos hacer referencia a él o ella, sí, a estas cosas. Entonces, No, pues yo prácticamente tengo las dudas que tenía están despejadas. No, las mías están más, eso iba a decir. Quizás solo viendo estos versículos de veras, no me sorprendería si sencillamente andamos como las dudas que tenía, ya se hicieron quizá más ya no grandes. son nada, pero es porque tengo otros más allá y todo se puso bien al aire ahorita. Pero como digo, vamos a estar viendo estas cosas. Y como digo, realmente estas primeras semanas, no voy a decir que serán la clave de entender todo, pero como nuestro estudio que acabamos hace poco de Primero de Corintios, ¿no? Después de usar o después de examinar los métodos que está usando el autor en ciertos pasajes, nos hace más fácil entender los otros. Entonces, vamos en estas primeras semanas a estar explicando mucho la metodología del autor, las cosas, las herramientas que usa el autor para cumplir su fin, porque mucho también no sencillamente es entender qué dice la palabra, pero también quizá igual de importante o más importante que eso es intentar qué está intentando hacer el autor con esas palabras. No solo qué significa, qué es el significado de las palabras, sino qué efecto está intentando provocar dentro de nosotros. Como digo, hoy sencillamente vimos algunas pistas presombras de eso en esos pocos versículos. Va a haber conflicto. Es un libro que habla del futuro, pero también habla desde una perspectiva de desesperación, de conflicto. Y Juan va a querer animarnos en estos contextos, en estas situaciones, para que igual
podemos morir como Cristo. Mm. Es el primogénito de los muertos. Entonces, así sea. Eh, Sí. Entonces, para terminar, Ismael, ¿puedes orar por nosotros? Orando Sí. que aun si quedamos más confusos ahorita sobre las semanas, que se aclare algo. Sí, claro que sí. Vamos a orar. Padre Celestial, agradecemos, Señor, el enorme privilegio que tenemos de estudiar su palabra libremente, Señor, en este país. Y le damos gracias, Señor, por Sam, Señor, que usted le ilumina, Señor, para que nos instruya, Señor, en esta materia que es un poco difícil, Señor. Y le rogamos, Señor, usted nos llene con su Santo Espíritu y su Santo Espíritu nos guíe a entender sobre todo el propósito de este libro, Señor, hacia nuestras vidas, hacia nuestra iglesia, Padre eterno. Le rogamos, Dios, que usted nos ayude para aplicarlo en nuestro contexto. Se lo suplicamos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.